En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta, don Jorge? Es lo habitual. El ministro de Vivienda y Urbanismo ha remitido informes de avance de distintos programas y planes, ejecución de proyectos de acondicionamiento térmico de viviendas. También han llegado los habituales oficios de reparticiones públicas en que dan cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles. Y los antecedentes que también, en virtud de lo prescrito en las glosas de la ley de presupuestos, envía periódicamente el Ministerio de Nacionales en relación con transferencias a título gratuito de inmuebles fiscales. Son esos documentos habituales presentes. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. ¿Es posible tener copia de esos oficios? Yo quisiera tenerla por razones obvias. Sí, sí. ¿Alguien más quiere copia? Sí, yo, por cierto, ojalá esté regionalizada la información. Debe estar regionalizada, por lo menos así se plantean las cosas. Bien, saludo a Verónica Paz. ¿Cómo está? Está más rubia, ¿no? No sé, al alcalde ya nos habíamos saludado, ya estuvimos pelando al Quisco incluso. Bueno, saludo a Gonzalo Gacitúa, a Janet Tapia y a todos. Bueno, ¿qué orden propone usted, señor don Jorge? Presidente. Verónica para el final, ¿no es cierto? Sí, porque Vero, como en realidad ella es de la casa, entonces va a hacer una exposición al final. Estaba la diputada señora Rubio en la mañana, pero en este momento no se ha conectado. Así que, si le parece, presidente, podríamos recibir la opinión del señor alcalde del Quisco, don José Jofré, si le parece, y posteriormente si se incorpora la diputada que estaba muy interesada en hacerlo, así que seguramente lo va a hacer, seguiría ella y después Vero La Paz. ¿Le parece, presidente? Y el diputado Ruta también quería venir de todas maneras. Bueno, alcalde, muchas gracias por estar acá. La verdad que la situación del Quisco la conocemos y nos preocupa mucho, porque creemos que es posible encontrar una solución. Y quizás si este proyecto no resuelve el problema del Quisco, quiere decir que es muy limitado, porque ahí está todo poblado y le imponen muchas condiciones al municipio. Entonces le ofrezco la palabra, señor alcalde. Muchísimas gracias por estar acá en esta comisión. Muchas gracias a usted, senador Carlos Montes, primero por recibirnos la primera instancia junto al director de obra y funcionarios municipales para exponer nuestra moción que teníamos hoy día en esta sesión de comisión y la invitación que nos hicieron. Saludar al senador Juan Castro Prieto, saludar también al senador Prieto. David Sandoval Prieto, me parece. Es que había otro diputado en la zona de apellido Prieto que era bastante bueno. Ya, sí, Prieto, no, pero bueno. Bueno, nos allá. saludamos en la mañana y saludar a los funcionarios y agradecer esta instancia que nos dan de poder exponer algo que es más allá de la comuna del Quisco, de la provincia de San Antonio, de la región del Valparaíso y del país. Porque cuando fue la primera modificación a la ley 20.234, nosotros estábamos muy contentos, porque algo del espíritu de esta ley era para regularizar. Y nosotros cuando vimos que no había sufrido un cambio que para nosotros era prioridad, sentimos la necesidad de poder llegar a ustedes para poder plantear nuestra postura. Si bien en esta ley el artículo, nosotros un ejemplo dar a conocer, estadística, nosotros tenemos 15 comunidades recepcionadas, 15 comunidades con recepción caducada, 22 comunidades con recepción vigente, 51 comunidades acogidas a la ley 20.234 y 71 comunidades con irregulares con posibilidad de acogerse a la ley 20.234. Dado esto, es para dar una estadística. Nosotros entendemos lo que es el artículo 1. El artículo 1 dice que es por una sola vez. ¿Y qué es lo que nosotros queremos agregarle, solicitarle a la Comisión del Senado? Que esto sea agregar una vez vencido el plazo de 10 años, que son 5 años renovables
por 5 años más, aplicando la misma metodología por una segunda vez. Los asentamientos podrán renovar sus procedimientos siempre y cuando esté vigente la ley, como también mientras existan fondos públicos que involucrados en la ejecución. Cabe mencionar que existen obras en ejecución que se encuentran detenidas por la expiración de los 10 años, como indica la ley, y son muchas. Entonces el espíritu de la ley era para regularizar, y hoy día nosotros nos vemos en desmedro de esto. Yo siempre digo que, aparte de nombrar esto, doy un ejemplo. Hubieron administraciones anteriores, y no lo estoy juzgando, en donde cuando inician el proceso estas comunidades, los presentan y se demoran 7 años en que lleve a cabo. Dentro inician el proceso de los 3 años, solicitarla por un gobierno regional para ingresar recursos, llegan al tema que están caducadas y no pueden seguir. Hay otras que es muy burocrático este tema. Por eso solicitamos que en vez de que sea por una vez, que sea por 2 veces. Y eso sería para 20 años. Y no es solo el Quisco, es la provincia y en la región. Y al modificar el artículo 1, uno solicita que en el artículo 2, el numeral número 1, se reemplace el numeral número 1 por lo siguiente: que se encuentren materializados de hechos con anterioridad al 31 del 12 del 2021. Porque ahí sí podrían seguir las que estuvieron presentadas anteriormente. Porque si no, con la modificación que hicieron el año 2020, serían solo las nuevas. Y lo que queremos es que sean todas estas que estén y con una segunda vez. También en el artículo 2, numeral 3, lo que solicitamos es que se mantenga que más del 40% de los lotes resultantes del loteo existentes de residentes, si están ubicados dentro del radio urbano, o un 30% en los demás casos, no permanentes. Porque eso nos pasa a nosotros todos acá en el litoral de los poetas: el Quisco, el Tabo, Algarrobo, San Antonio, Casablanca, Valparaíso y general, Santo Domingo. También nosotros necesitamos que se modifique en el artículo 3, numeral 3, modificar, eliminar, que en su conjunto representan al menos 30% de los residentes permanentes del asentamiento irregular loteo, modificar por suscrito por interesados y acompañados por una minuta explicativa. Eso tiene mucha relación, mi senador, con lo que nosotros solicitamos, que se modifique el artículo 1, que en vez de que sea por una vez, que sea por 2 veces. Y con eso se cumple con el objetivo que fue esta ley, la modificación que era. Eso era el espíritu de la ley. Si nosotros solicitamos esto, senadores que están presentes y a la mesa, porque creo que más allá de que sea el Quisco, es la provincia de San Antonio, la región de Valparaíso y el país. Eso es lo que nosotros estamos hoy día exponiendo acá. Por eso era importante eliminar la palabra permanente, porque a nosotros sí nos complica eso. Eso, señores senadores, los presentes, si hay alguna consulta dentro de lo técnico, yo me encuentro con el director de obra y con la profesional de obra, que también si hubiera alguna consulta dentro de lo que nosotros solicitamos. Y vuelvo a reiterar, muy agradecido a nuestro futuro ministro por esta oportunidad que nos dio, siendo senador, de poder estar en esta comisión. Muchas gracias, señor alcalde. Quizás nos pudiera describir un poco más todo el proceso y los largos meses y años que usted plantea, porque una vez que se presenta, estos son propiedades, son loteos, es loteo, la regularización del loteo, el principal problema, ¿no? Esto ahí está regularizada la propiedad en todos estos casos y lo que falta es el loteo. ¿Cuál es, a lo mejor, si no es usted, con quien usted determina, alcalde, que nos explique el proceso, qué trámites tienen que hacer a nivel del gobierno, de la Seremi o del gobierno regional? ¿Qué trámites tienen que hacer? Ahí usted señaló de que había un costo de eso y que había que postular a determinados recursos en nuestra instancia. Sería bueno que nos explicara todo el proceso paso a paso para no cometer nuevamente errores, o sea, para que asegurar de que esto va a funcionar. Yo he estado muchas veces en su comuna, muchas veces en las zonas irregulares, y la verdad que creo que eso ya se dio como se dio, y lo importante es incorporarlo a la ciudad y que tengan más responsabilidad con el municipio por un lado, y a su vez el municipio aclarar lo que les puede exigir a ellos o no. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, mire, mi senador, le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos las comunidades del sector de Punta de Tralca, al ladito de Isla Negra, en donde ellos han estado por años luchando,
presentan para la regularización por el tema de los alcantarillados. Ellos llevan más de 9 años detrás de esto que se han presentado sus proyectos y caducaron las vigencias de sus directivas, caducaron. El proyecto, el espíritu de la ley era 5 años con prórroga de 5 más. Y hay algunos que ya se están ejecutando y quedaron paralizados porque la ley dice máximo 10 años. Entonces, si hay recursos públicos involucrados y hay presentaciones que duran, eso es un ejemplo. Yo le quiero dar, si ustedes me dan la oportunidad, de llamar al director de obra para que también él le dé con respecto a lo que le pasa a ellos como directores de obra, con respecto a esta ley, por qué solicitamos esa ampliación. Lo voy a llamar. Pero una consulta antes, alcalde. Punta Chalca. Punta Chalca están las propiedades regularizadas, está el loteo regularizado, pero para completar el proceso de urbanización requiere alcantarillado. Entonces ustedes tienen que postular el proyecto de alcantarillado. Eso es y ese proyecto tiene un financiamiento en el Estado, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que pasa porque la ley fue creada para eso, para que invierta el Estado en regularizar. Y resulta que hoy día con fondos de gobiernos regionales quedan paralizados, no pueden invertir. No pueden porque la ley, este espíritu de la ley era 5 años con una prórroga de 5 más. Por eso ellos mismos, nosotros lo conversamos en el gobierno regional, lo conversamos en el MIMBU y que debería ser ojalá por 20 años. Por eso una segunda vez de prórroga, porque se va a poder invertir estos recursos públicos. Perdón, pero 10 años es muy poco. El financiamiento, por ejemplo, de ese sector, hay un aporte del gobierno regional o del Estado, hay un aporte también del municipio probablemente y un aporte de los vecinos, ¿no es así? Esos tres aportes. Sí. Y el problema está en el aporte del gobierno regional, que se demora. ¿Eso es lo que usted está diciendo? ¿O hay claro, lo que pasa fondos? es que como el espíritu, mire mi senador, y aquí lo voy a pasar con el director de obra, porque como terminan los 10 años, no podemos seguir, porque la ley no lo permite. No sé, entiendo eso. Y muchos de los que están, necesitamos que sea por una segunda vez, para que el espíritu, por eso no decimos ni 3, ni 4, ni que sea eterna, sino que por una segunda vez, y eso automáticamente le hace a que sea por 20 años y no solo por 10. No, sí, eso lo entiendo. Le voy a pasar... Sí. Pásennos, quiero saludar a la diputada Rubio. ¿Cómo está usted? Patricia Rubio, ¿cómo está usted? No me oye. Hola, muy bien, senador. Acá también como ustedes con una larga jornada y también muy preocupada por el tema de los loteos irregulares, que si bien es un tema ya país y delante conversábamos y le explicaba lo que pasa en mi región. Si usted me permite, yo podría... Si quieres, dejamos que termine el alcalde y después volvemos a su región, ¿le parece? Sí, muy bien, senador. Entonces, gracias, diputada. Ay. Le ofrezco la palabra al director de obras de El Quisco, ¿no es así? Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Paredes, director de obra de la Municipalidad del Quisco. Y bueno, la situación de nosotros es la siguiente. Por ejemplo, como lo decía el señor alcalde, el sector de Punta Tralca. Es un sector que tiene, hay que hacer un alcantarillado integral. De toda la comuna de Punta Tralca no tiene alcantarillado. Ya se hizo una etapa, un proyecto aproximado como 2 o 3 millones de dólares. Esa es la primera etapa. La segunda etapa necesita plantas elevadoras y estos sectores pasan por terrenos, por comunidades que no están recepcionadas. Al no estar recepcionadas, no puede haber inversión del Estado. ¿Quién no está recepcionado? Las comunidades. No están recepcionadas las construcciones. No, los loteos. No hay loteo, está irregular el loteo, entonces. Hay loteos irregulares. Claro, que hay loteos conformados porque están de hecho. Conformados de hecho, pero no de derecho, no con sus proyectos aprobados y recepcionados el loteo completo. Al no estar recepcionado, no puede haber inversión del Estado. Por eso se acogieron a la ley 20.234. Pero estos proyectos tienen una duración de 5 años en primera instancia, renovables en 5 años más, y como son proyectos, hoy día estamos haciendo la segunda parte, no podemos postularlos porque ya vencieron estos 10 años. Hoy día, el artículo número 1 dice que puede acogerse por una sola vez. Al estar vencido, y no podemos ejecutar las segundas partes. Hoy tenemos un proyecto en ejecución, que este proyecto pasaba por una comunidad que está acogida a la ley 20.234.
esta comunidad ya venció los 10 años y ese proyecto tiene una pequeña modificación. Al tener la modificación, la empresa constructora me está pidiendo que certifique que es un bien nacional de uso público y no es un bien nacional de uso público porque pertenece a una propiedad privada, la cual habría podido ser ejecutada por estar acogida a la ley 20.234. Vencidos esos 10 años, no puedo certificar eso. Y al no poder certificar eso, no se puede hacer la modificación. Por ende, me queda un proyecto financiado por el Estado, con la empresa constructora en desarrollo, plazo vencido, no puede emitir certificado, no puede ejecutar la obra la empresa constructora, por ende no podemos tener la alcantarillado para la comunidad. Y ese paso por esa comunidad es un proyecto más integral que abastece una gran área de nuestra comuna, de nuestro sector de Punta Arenas. Y así lo pasa con muchos proyectos. Como hay muchas comunidades, estas comunidades tienen que presentar proyectos de agua potable, alcantarillado o pavimentación para buscar un financiamiento, y esto requiere un tiempo. Hay que desarrollar ese proyecto de ingeniería con las certificaciones que son bien nacionales públicos o están acogidos a la ley 20.234. Mientras se busca el financiamiento, mientras sale esta ley y se licita la obra, ya han pasado los 10 años. Muy bien. No ha pasado con estas comunidades. Dígame, ¿y el loteo ya lo tienen regularizado? ¿Tienen una propuesta? ¿Tienen un plano del loteo para regularizar? ¿Tienen algún acuerdo con los vecinos? ¿Cuál es la situación? Porque una Todo lo cosa, que- una cosa es el loteo y otra cosa son los servicios que permiten la plena regularización. ¿Cuál es la situación? Claro, por supuesto. Ellos escogieron, como le indica la ley 20.234, haciendo un proyecto de loteo con las unidades, con las viviendas, haciendo las tasaciones de las viviendas, como con todo el procedimiento de la ley 20.234. Una vez hecho eso, esta dirección de obra le otorgó la recepción provisoria y otorgar la recepción provisoria desarrollaron un proyecto de ingeniería de pavimentación en algunas comunidades, otros para el sistema alcantarillado, y se buscaron los financiamientos externos a través de nuestra unidad CEPLAC, lo llevó a buscar financiamiento a los gobiernos regionales. Se han buscado los financiamientos y muchas obras hemos hecho de estas, pero otras han quedado a mitad de camino. Y eso es lo que nos preocupa. Si solamente el artículo 1, cambiando esa condición, por una sola vez, eliminando esa palabra una sola vez, ya podrían Está bien. ellos, las que se han presentado... ¿Están pagando seguir ordenando. contribuciones esos propietarios de Punta Chalca? Lo que pasa es que las contribuciones, como ellos están en un solo rol, pagan por un solo rol. El rol matriz de la comunidad, cooperativa o sociedad. Dentro de esa comunidad hay algunas que tienen un rol independiente y algunas pagan contribuciones de eso y otras están exentas. Muy bien. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión si hay alguna otra consulta antes de hablar con la diputada. Perdón, Está claro, es lo único que le interesa. A usted lo que le interesa, director, es que tenga la posibilidad de ser por 20 años, 10 más 10. Eso es su preocupación, así es. porque todo el resto de los trámites para regularizar tanto el loteo como los servicios requiere más tiempo que el que está previsto en la ley. Eso es. Así es. Y el ejemplo que lo di de Punta Arenas, que es de toda la comuna, y no solo nuestra comuna, de las comunas vecinas. No, sí. Pero allá Y a nivel nacional, por supuesto. ¿Quién le están cobrando a los vecinos? ¿Ustedes cobran basura a ellos? A ver, bueno, la basura... la idea es que hay muchas de esas comunidades que están exentas, pero se cobra basura como lo indica la ley, pero hay muchos que están exentos. A veces son dos temas diferentes. El tema de la basura, el departamento de aseo y ornato y tiene un registro, ya que no sea, como no tienen rol esas propiedades, porque depende de un rol matriz, los cobran a través de un rol adicional que se les hizo para poder cobrar este derecho. Muy bien. ¿Siguen habiendo loteos irregulares en el Quisco? Constantemente, y estamos todos los fines de semana viendo y de repente vemos una máquina y tiene que partir un equipo de seguridad para ver qué está pasando y de repente estamos ya en sorpresa. Hoy día yo creo que está bastante complicado el tema de vivienda, puesto que estamos a nivel país complicado en ese tema, lo menos acá dentro de nuestra zona. En la época de Frei Montalva se dictó una ley que obligaba a detener
iban presos los loteadores irregulares, que, ¿cómo le llamaban? Loteo brujo en ese entonces. Así ¿Qué es. sugieren ustedes? ¿Qué hacer con los loteadores? Porque aquí el problema es la gente que llega a vivir ahí, pero otra cosa, el que hace el negocio es fundamental. El que vende derechos sin ningún tipo de urbanización, sin ningún tipo de equipamiento real. ¿Qué han pensado ustedes en la dirección de obra? Mire, yo creo, eh, señor Monte, creo que falta una política de publicidad a nivel nacional, puesto que mucha gente llega acá indicándonos, no conocen el sistema. Ellos le venden un terreno, para ellos es una propiedad y ven la posibilidad de poder comprar, pero no conocen la diferencia de un derecho a una vivienda que tiene que estar escriturada, ¿no es cierto?, que tiene que pasar bienes raíces. Nosotros, por más que colocamos letreros indicando que se acercan al municipio antes de comprar un derecho, los letreros los rompen, la misma gente los rompe para evitar esta contrapropaganda que le hace el municipio a su negocio. Muchas gracias, señor director. Es bastante claro el planteamiento. No Bueno, sé si quiere comentar algo, Gonzalo. agradecido a ustedes por escucharnos. Gracias. Gracias, gracias, presidente. Solo un par de comentarios que anoté. Me parece muy interesante lo que plantea el alcalde. Eso sí, hacer algunas precisiones porque hay algunas indicaciones que alcanzamos a discutir acá en la comisión que podrían ayudar en la línea de lo que plantea el alcalde. De hecho, en el artículo primero, en el inciso primero, efectivamente la ley vigente habla de por una sola vez. Y la indicación que se presentó elimina la frase por una sola vez. Entonces deja abierto a que podría eventualmente solicitarse una vez y después una segunda vez en el mismo asentamiento, quizás otro sector, quizás se hacen solicitudes distintas por distintos sectores. Acuérdense que algunos de estos asentamientos son muy extensos y por lo mismo también hay otras disposiciones o indicaciones presentadas que tienen que ver con, por ejemplo, hacer recepciones parciales, porque también se acogía el asentamiento a este procedimiento, pero se acogía el asentamiento completo. Y para hacer la recepción había que hacer la recepción completa de todas las obras. Y ahí también se generaba un cuello de botella porque no existían la disponibilidad de recursos para hacer todo eso en 10 años y se generan estas dificultades de que se acerca el vencimiento de los 5+5. ¿Ya? Y en esa misma línea hay otra indicación que creo que eso no la alcanzamos a discutir, porque está más adelante, que establecía la posibilidad de una prórroga adicional, o sea, el plazo de 5+5, y después decía, y sin perjuicio la posibilidad de solicitar el otorgamiento de un plazo excepcional de prórroga, ahí quedó de un año, quizás es muy breve, pero quedó de un año, destinado a finalizar las obras de urbanización que se encuentran en ejecución, un poco en la línea de lo que decía el alcalde. Ya se está haciendo la regularización, se consiguieron los recursos, se están haciendo las obras y llega el vencimiento del plazo de los 10 años y quedan un poco detenidos porque hay una norma legal que dice que son solo 10 años. Entonces, la posibilidad de tener una extensión para todos aquellos que ya iniciaron las obras, que se consiguieron el financiamiento, lo lógico es que puedan terminar y que no les afecte este vencimiento tan repentino. Esos eran los comentarios principales, presidente. Creo que el proyecto tiene algunas cosas que se podrían recoger de lo que está planteando el alcalde. Hay otras de las cosas que planteó que fueron muy discutidas también en la Cámara. Yo hago presente eso en primer trámite en la Cámara de Diputados, el tema del número de residentes permanentes, el porcentaje o no, si son permanentes o no son permanentes, fue materia de un alto debate, o intenso debate. Por eso, volver a los números actuales, yo sé que eso genera cierta discusión en la Cámara de Diputados que querían elevar esos porcentajes precisamente para que acá se regularizaran aquellos loteos de primera vivienda. Básicamente eso, y no de segunda vivienda. Lo estoy diciendo muy en simple, pero esa era la discusión que se dio muy fuerte en el primer trámite y por eso se pedía un porcentaje de residentes permanentes bastante elevado. Quizás hay que buscar el punto medio, no sé, algo de eso alcanzamos a discutir también en las sesiones de junio, julio del año pasado, agosto, por ahí. Eso, presidente. Gracias, Gonzalo. Janet, porque aquí hay dos cosas. Uno es la regularización del loteo, ¿no es cierto? Que son las calles, son los sitios, etcétera. Y otro es la regularización de la propiedad propiamente. ¿Cómo ven estas dos cosas? Porque normalmente la propiedad va por el 2695, ¿qué es lo que ha ocurrido en la experiencia de ustedes? ¿Cómo ha pasado la regularización de propiedad, regularización del loteo? ¿Y qué ha pasado con bienes nacionales? Porque normalmente bienes nacionales no se coordina con los municipios para efecto de hacer simultáneamente las dos regularizaciones.
Janet, ¿usted podría aclararnos cómo es la cosa jurídicamente? Si lo dejan, la dejan. Ahí. Que me dejan hablar. Perdón. Bueno, yo creo que, senador, usted tiene toda la razón. Hay un problema en el cruce que hay que hacer entre el 2695 y esta ley de regularizaciones. La experiencia más cercana que he tenido a que se haga un proceso de regularización masiva ha sido en Viña del Mar, a través del programa de campamento. Entiendo que no está totalmente concluida y ahí lo que se hizo fue hacer un acuerdo del Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Bienes Nacionales, entonces, y entrar en simultáneo a regularizar tanto propiedad como construcción, con loteo. Entonces, y ahí, bueno, también hay un compromiso de la comunidad que tuvieron que firmar ellos. Yo de hecho estuve presente y era un grupo bastante movido, y tenían que firmar de tal manera de que Bienes Nacionales es el que hace el loteo. En el fondo, junto con el Ministerio de Vivienda, hacen el dibujo y la gente se compromete a entregar los terrenos que correspondan para los bienes nacionales de uso público y los equipamientos que son necesarios. Yo creo que la verdad es que es la única forma en que yo creo que debiera operar el 2695. Bienes Nacionales tiene experiencia en regularizaciones masivas solo de propiedad. Acá se hizo el mix, propiedad con loteo. Pero Bienes Nacionales perfectamente podría hacer procesos de regularización masiva en determinados sectores, más que esto que es entregar títulos individuales a uno, porque finalmente esos títulos individuales, que en el fondo va a Bienes Nacionales y mide el terreno y deja lo que tiene la persona que ha acreditado como suyo, no sirve para nada porque finalmente no hay por dónde pasar la calle. Esa es como mi experiencia, que he trabajado tanto en bienes nacionales como en vivienda, así que es lo que podría aportar. Me parece súper bien lo que señaló el alcalde en términos del plazo, y tal como dice Gonzalo, eso ya desapareció o estaría desapareciendo a través de las indicaciones, y lo más esencial me parece que si cualquiera sea el plazo que tenga el loteo para terminarse, la verdad es que cuando ya se involucran fondos públicos, yo creo que hay que mantenerlo. Está bien. Bueno, Verónica, ¿usted quiere? Alcalde, ¿usted quiere agregar algo antes de pasar? No, le doy a la señora Verónica como corresponde y después lo planteo. Es un caballero usted, señor alcalde. Senador, sí, en la misma línea de Janet. Ahora lo que nos encontramos en algunas de estas que son comunidades que tienen proyectos que son, por ejemplo, lo que viene de las cooperativas. Entonces, en muchos casos, una vez resuelta la parte de la urbanización, ellos cuentan con documentación a la cual acudir para resolver el tema de cómo se entrega el suelo a cada propietario y las partes que se transforman en bienes comunes. Entonces también hay de esos casos que se mezclan con otros de regularización masiva como los que planteaba Janet. Muy bien. Alcalde, y después va a hablar la diputada. Sí, creo que uno de los puntos que nosotros pusimos sobre la mesa, y le agradezco, porque creo que se entendió bien la postura nuestra, es que lo que nosotros solicitamos es que se considere todas las comunidades hasta diciembre del 2021. Entonces nosotros entendemos que hubo una pandemia, que también influyó en 2 años dentro de lo que se estaba haciendo. Creo que hay un tema no menor, senadores y todos los presentes, que se considere hasta diciembre del 2021. Eso indicaría que el espíritu de la ley era lo que queríamos con esto de llegar a la regularización. Entendíamos también, y una de las preguntas que usted hizo, como comuna El Quisco, y creo que acá nosotros tomamos la experiencia en la comuna El Tabo, hicimos convenio con Bienes Nacionales para regularizar nuestras viviendas de las comunidades, no comunidades rurales, urbanas, y hemos tenido un súper buen efecto. En el Tao se regularizaron más de 3.000 viviendas, y yo en el efecto llevo un par de meses, ya llevamos casi 350 personas atendidas para regularizar. Entonces, una con otra. Por eso le agradezco y le tomo esa moción, señor senador. Muy bien. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias por su aporte para el debate de este proyecto. Le daría la palabra ahora a la diputada Patricia Rubio. Diputada, por favor.
Muchas gracias, presidente e integrantes de la Comisión de Vivienda, por permitirme exponer esta oportunidad a propósito de esta gran problemática que aqueja a cientos de familias, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile. Pero principalmente yo me voy a enfocar, obviamente, en mi región, en la región de Ñuble, donde, ¿no es cierto?, en este tiempo que llevo como diputada, que no es un tema menor y que hay que sensibilizarlo, porque finalmente, senador, en mi región no ocurre, o a veces se miran, por ejemplo, dicen asentamiento. Yo no creo, yo creo que acá hay gente de clase media que finalmente por esta falta de demanda de vivienda, y ahí coincido con el alcalde en un punto, porque mucha gente a raíz de la pandemia también se fue a vivir y engañadamente también compraban. Yo digo engañadamente porque si bien el derecho no es algo ilegal, el comprar, digamos, derecho, el tema está que después la gente no puede regularizar el tema que ahí está quejando al alcalde, que yo comparto plenamente con él, que el tema del, ¿no es cierto?, urbanizar estos loteos irregulares, más que también, bueno, tenemos temas también de títulos que se han ido entregando, algunos, pero otros se han ido entregando a través de bienes nacionales, pero la gente de verdad que no tiene ninguna infraestructura urbanística en la zona. Y no es menor, porque tenemos ahí en Chillán Viejo varios loteos. Año tras año, por ejemplo, aparecen nuevos casos de vecinos y vecinas que, pensando en una propiedad saneada, al pasar los meses descubren que finalmente viven en una comunidad, que los terrenos no pueden lotearse y, por tanto, según nuestra legislación, jamás serán servidumbre regularizada, y que cuando los vecinos y vecinas buscan ayuda a sus autoridades, se encuentran con la decepción de que al ser un terreno de un privado, el Estado nada puede hacer, que es lo que le está pasando al alcalde y en mi región también a muchos otros alcaldes. Esto es producto de una larga cadena de desidias. Primero, y disculpen que diga yo porque para mí es una estafa que se le hace el supuesto primer cuadrado que él sabe que no podrá lotear y por tanto jamás entregar el dominio al comprador final. Luego los notarios, que también son muy importantes, quienes debiendo hacer uso de su ministerio no tienen la obligación de informar al firmante y testear que efectivamente las compraventas corresponden a terrenos regulares, y finalmente, ¿no es cierto?, al conservador de bienes raíces como legislador de las propiedades, quien subentiende que la compraventa se trata de una cesión de derecho y por lo tanto acorde a la ley. Frente a este último, durante el mes de enero, y eso también que les conversé delante, logré reunirme con el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, don Guillermo Arcos Salinas, a quien, gracias a una solicitud ingresada por nuestra parte, instruirá a los notarios de la región para no autorizar ni otorgar nuevas escrituras públicas de venta irregular de loteos, con la finalidad de terminar con esta maliciosa práctica bajo las facultades que la Ley General de Urbanismo y Construcción le otorga en el artículo 136, al señalar: no será lícito al propietario lotear y urbanizar de los terrenos correspondientes enajenados, acordar adjudicaciones en lotes, celebrar contratos de compraventa, promesas de venta, reservas de sitios, constituir comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones o celebrar cualquier clase de actos o contratos que tengan con finalidad última o inmediata la transferencia del dominio de dichos terrenos. Y el inciso final de igual artículo, que indica: no podrá inscribirse en el conservador de bienes raíces ninguna transferencia parcial del dominio o adjudicación de terrenos sin un certificado de la Dirección de Obras que acredite que la calle o avenida en que se haya situado el predio está debidamente urbanizado o que su urbanización ha sido garantizada en la forma prescrita en el artículo 129.
Frente a toda esta problemática, nos hemos reunido con dirigentes vecinales de las juntas de vecinos, que en Ñuble existe una asociación de lotes irregulares, de Pan de Azúcar, el Quillay, el Valle Escondido, Valle Más Hermoso, que hoy día son 1.800 familias. Y estoy hablando de la comuna de Chillán Viejo. Es de verdad que es bastante dramática esta situación por lo que han pasado y han sido engañados por inmobiliarias y particulares que realizan estas prácticas fraudulentas. Ellos también nos señalaron que se encuentran conectados a otros dirigentes de otras regiones con quienes comparten información u otras acciones a seguir para lograr buenos resultados, como es el caso de Temuco. El alcalde de Temuco, y en Temuco hace tiempo que están trabajando y han ido, como mencionaba la señora Yanet, han ido regularizando estas regularizaciones masivas. Y también ahí los notarios, por eso nosotros nos pudimos reunir con el presidente de la Corte de Apelación, el cual, por un caso que a él le tocó, que nos contaba que a él lo sensibilizó, una señora que vivía adulta mayor, compró un sitio con todo su ahorro de pensión para tener su casa, y resulta que hoy día esa señora va a ser despojada de su sitio y de su casa, tiene que desarmarla completamente. Hace 10 años que vive ahí y va a tener que salir. Entonces, todas estas situaciones, senador, nos lleva a que yo creo que es una tremenda oportunidad que pueda tener, y yo le felicito que usted sea nuestro nuevo ministro de Vivienda, y que podamos de verdad, por una parte, poder regularizar a través que sea rápidamente. Yo comparto también con el alcalde que pueda ser hasta diciembre de 2021, que podamos regularizar también el trabajo masivo. Eh, 100 familias que fueron estafadas, les cobraron 200.000 pesos a cada uno porque un supuesto abogado les iba a regularizar. Entonces son estafa tras estafa tras estafa. Y eso yo creo que hay que pararlo, senador, porque son familias de clase media y que necesitan también tener su hogar, pero también necesitan vivir en forma digna, que esté todo eso urbanizado. Eso, senador, muchas gracias. Una consulta. En general, en Chillán Viejo, estos son predios o poblaciones en zona urbana o en zona rural. Primera consulta. Rural, senador, rural. Y unas están a un paso, pero los planos reguladores no los pueden. O sea, hay un sector que está, por decirle, ni 1 kilómetro de lo que el plano regulador podría decir que es urbano, pero no los pueden, como no ha habido modificación del plano regulador, no se pueden hacer nada. No se puede, esa gente vive. O sea, nosotros en forma particular, senador, tuvimos que poder conseguirnos por acá y por allá con particulares y entre todos pagar, por ejemplo, mejoras de camino, porque la gente nadie les puede ayudar. El Estado, los alcaldes, obviamente no pueden hacer nada. Bueno, la ley tiene un artículo que fue elaborado, yo no estuve nunca de acuerdo, pero el artículo 55 permite justamente regularizar lo que está en los contornos de la zona urbana. Hay que hacer un trámite especial y todo, pero el 55 es un mecanismo para eso. Entonces habría que ver por qué no se está usando, en fin. Aquí las observaciones de la diputada apuntan bastante a enfrentar las causas de esto. O sea, decir, detengamos el origen de la irregularidad, ¿no es cierto? Que son personas que venden las cosas
sin información, no hay en las distintas etapas del proceso no se informa, los notarios no solicitan la información correspondiente y al final las personas creen que están comprando algo que no es lo que están comprando. Y cuando tienen que hacer ciertos trámites, eso es lo que yo le he entendido de su planteamiento, Sí, diputada. Entonces, eso es sí, una cosa, prevenir. Y otra cosa es qué hacemos con lo que ya está mal hecho. ¿Ah? eso Que es. son dos cosas. Con respecto a lo que está mal hecho, ¿usted tiene alguna sugerencia? ¿Qué podríamos hacer? Porque si hubo alguien que cometió una estafa, como usted dice, nosotros podemos también decir que esas personas tienen que ser buscadas, en fin, y actuar respecto a ellos. Porque normalmente son gente que lo hace una vez y lo hace varias veces. No, es que ya están en todas partes, ya es Sí, ya está, se como, equivocaron. es algo totalmente habitual que se está hoy día, está aparcelando, de verdad, y es súper preocupante. La región de Ñuble, que es una región nueva, quizás por lo mismo, senador, y que es una región pujante, hoy día se está parcelando todo. Hay comunas donde San Nicolás, o sea, una cantidad de parcelaciones, una cantidad de loteos brujos. El tema está que esa gente está sin agua, sin alcantarillado, sin nada. Entonces, por una parte, ¿cómo también les apoyamos en regularizar? O sea, yo creo que el espíritu de la ley, o lo que ustedes estaban haciendo en la minuta del proyecto de ley que se estaba trabajando, o sea, a parecer a nosotros nos parecería súper interesante poder acelerar y poder también, ¿no es cierto?, acelerar este espíritu de ley que se está discutiendo, pero también creemos que a través de entre el bienes nacionales y a través del Ministerio de Vivienda, poder hacer esta regularización masiva con un tope, pero poderlo hacer ya, porque de verdad la gente hoy día no tiene ni una ayuda, o sea, no hay agua, no hay electrificación, no hay No alcantarillado, pueden revertir eso. hay adulto Esa es la mayor, hay organización. niños discapacitados. El invierno es atroz eso. Muy bien. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco, si le parece, porque sobre este tema tiene una propuesta, una presentación, Verónica, ¿no? Que nos va a sugerir la Senador. manera de enfrentar Sí. esto antes de revisar. Vero, le ofrezco la palabra. Ayúdanos a clarificar lo que hacemos en la zona urbana, de la zona rural, y qué hacemos con lo que hay que regularizar y qué hacemos para evitar que esto no siga expandiéndose a lo largo de toda esta región y de todas las regiones. Bien, senador, yo tengo una presentación, voy a compartir pantalla. Nosotros estuvimos trabajando ahora en febrero un par de veces con Janet y con el ministerio a fin de encontrar el mejor acomodo de lo que tenemos en el proyecto actual y ver alternativas de donde podríamos continuar mejorando la legislación en este sentido. ¿Se ve bien, senador? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Ya, entonces, nosotros tenemos en este minuto un proyecto de regularización que se enfoca en regularizar el tema de la urbanización de estos asentamientos, básicamente de dotar de agua potable, alcantarillado, electricidad, pavimentación principalmente, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero tenemos que tener claro que el proyecto no se hace cargo del tema de la propiedad del suelo, ¿ya? Y esa es una limitación en términos del alcance que tiene, en cómo lo podemos aplicar. Pero Luego, lo que eso significa. ¿de dónde aparece el Pues estamos todos a mitad de diagnóstico? camino. Nosotros hicimos un seminario en el mes de agosto del año pasado y allí se hicieron algunas aseveraciones respecto de cuál es el problema que tenemos en este minuto en el ámbito rural, en el gran sentido del proyecto, o sea, del problema que tenemos. Una, tenemos ausencia de herramientas para abordar todos los problemas que tenemos en el área rural. Entonces, muchas de las cosas que ejemplificaba el señor alcalde y la señora diputada tienen que ver con que son problemas que exceden las herramientas que tenemos disponibles. Hay problemas que dicen tanto con la existencia de herramientas como con las atribuciones que hay para aplicar y los organismos que hay disponibles para aplicar estas herramientas. El otro gran problema, y este es uno de los más graves, es que el repertorio de respuestas que tenemos para abordar el uso del suelo rural es homogéneo. Entonces da lo mismo si estamos tratando un área rural
en un área inmediatamente cercana al área urbana, como si estamos tratando un área rural que se encuentra remota y con condiciones, por ejemplo, ambientales paisajísticas para proteger. Entonces, no tenemos unas normas que nos permitan distinguir las acciones en uno o en otro caso. El tema de la creciente presión por ocupar el área rural se explica además por las limitaciones que existe del acceso al suelo en las áreas urbanas, ¿no es cierto? Y por razones de la pandemia y otras causas de ese tipo que han generado un fuerte interés de las personas por irse a las áreas rurales. Ahora, dentro de las mismas áreas rurales tenemos un fuerte problema de sostenibilidad ambiental, hay problemas de acceso al agua, de problemas de cuidado medioambiental, por ejemplo, el tema de los humedales, que no en cualquier lugar del territorio podemos instalar personas. Entonces, esa es otra cuestión que nos provoca problemas cuando nos enfrentamos al área rural. Y además, en términos de la legislación que regula en las áreas rurales está fragmentada, se encuentra regulada por distintas normas, y una de las herramientas, como es el artículo 55, ha permitido ciertas ocupaciones del área rural, pero hay indefiniciones que no han permitido la aplicación correcta de los límites que establece ese artículo. Entonces, ahora, en ese mismo seminario, particularmente sobre este proyecto, se hicieron estas 4 observaciones. 1, se pidió que el proyecto abordara los problemas de fondo que originan la informalidad. La segunda petición que se hizo al proyecto por parte de los expertos en el seminario fue la necesidad de establecer límites claros entre lo que se va a permitir que ocurra en el área rural y aquellas cuestiones que van a estar definitivamente prohibidas. Otro aspecto es que exista un equilibrio entre aquellas medidas que promueven la regularización respecto de aquellas otras que tienen que evitar que esta situación permanezca en el tiempo. ¿Cuánto tiempo o de qué manera vamos a permitir que se desarrolle el área rural que no siga siendo mediante mecanismos informales? Y finalmente, un cuarto aspecto es que la necesidad urgente de fortalecer el rol fiscalizador de los distintos órganos públicos que tienen atribuciones sobre esto. Los municipios, los gobiernos regionales, la parte judicial, ¿no es cierto?, que tienen ciertas atribuciones sobre cómo se está dividiendo el territorio. Es necesario que esos roles se fortalezcan de manera que se complementen y cumplan el rol final que se requiere. Ahora, de todos estos temas, y particularmente hablando del área rural, ¿cuáles son los temas que ya se están abordando en este minuto en el proyecto que tenemos? Que tenemos una parte en discusión y otra parte en donde hay indicaciones que aún no hemos revisado en la mesa. El primer aspecto, yo creo que es de los que está en discusión, es definir que lo que vamos a regularizar son las áreas urbanas y las áreas rurales que estén sometidas al artículo 55, o sea, que se hayan sometido al procedimiento de cambio de uso de suelo, que cambia, ¿no es cierto?, el suelo, los usos rústicos a suelos permitidos por los instrumentos de planificación, por el 55, ¿ya? La otra es que para las áreas rurales, emplazadas al interior de las áreas urbanas, ¿no es cierto?, se van a establecer una serie de exigencias de mitigación cuando se trate de asentamientos en zonas de riesgo que están identificados en los instrumentos de planificación. Ahora, respecto del resto del territorio, que estamos hablando de zonas fuera de los instrumentos de planificación en donde existen riesgos que están identificados en otros instrumentos, la propuesta que se está estudiando es establecer una facultad a alguna autoridad, que podría ser el director de obras u otra, que pueda establecer exigencias para la regularización de esas otras situaciones. ¿Ya? Lo otro es que exista absoluta claridad de aquellas áreas en que bajo ninguna circunstancia se va a permitir la regularización. ¿Ya? Cuando hablamos de riesgos que no son mitigables, cuando hablamos de zonas de recursos de valor patrimonial, cultural, nacional, en fajas cortafuegos, en caminos públicos, que son zonas que no se deberían regularizar asentamientos en esos lugares por ninguna razón. Otra cuestión que se está exigiendo es que quienes regularizan tengan la voluntad de hacer las cesiones de suelo necesarias para la urbanización, de manera que no ocurran situaciones como en algún momento se describió durante la tramitación en la Cámara, en donde se regularizó y luego para colocar la urbanización el Estado tuvo que comprarle a los privados parte del suelo para poner urbanización, ¿ya? Que esa situación no ocurra.
Y la otra cuestión que se está colocando para el área rural en particular es que el estándar de exigencias de urbanización que se está colocando no solo se cumpla cuando estamos hablando de urbanizaciones colectivas, sino que también ante urbanizaciones y dotaciones individuales. ¿Ya? Con eso le damos una salida a muchas áreas rurales en donde el problema que tenían era que, por ejemplo, se abastecían con un panel solar. ¿Ya? Entonces, era individual, cada casa lo tenía, contaban con el servicio, pero al momento de urbanizar no era un sistema colectivo, por lo tanto no teníamos la lógica de la red, que es la que tiene habitualmente la urbanización en el área urbana o en el resto del territorio. Ahora, respecto de cómo en el proyecto se está fortaleciendo el rol de las autoridades, está por una parte esto que señalamos a la dirección de obra en términos de poder hacer exigencias para regularizar en zonas rurales fuera de los instrumentos de planificación que tengan riesgos potenciales, y también una reiteración y una precisión de la prohibición que existe a los conservadores de bienes raíces para inscribir títulos que impliquen la formación de nuevos asentamientos, en donde se precisaron los casos, el caso, por ejemplo, de la venta de acciones, que es lo que se está usando mucho ahora para los loteos, es que lo que venden es una acción que tiene un valor de una cierta superficie del terreno, ¿no es cierto? Entonces, el conservador va a poder prohibir ese tipo de cosas y el que tiene que probar que no tiene intención de hacer un loteo va a ser a la persona interesada en este proceso. Ahora, ¿qué aspectos todavía podríamos seguir perfeccionando del loteo y que van en la línea de lo que se planteó acá? Uno es mejorar las definiciones y las categorías que plantea el artículo 55 respecto de qué se va a poder hacer en el suelo rural y a lo mejor de establecer dónde del suelo rural, porque el suelo rural en las zonas aledañas a las áreas urbanas o en zonas de alto, por ejemplo, las que conforman intercomunas, comunas costeras, tienen una presión y por lo tanto a lo mejor tendríamos que tener un tratamiento distinto en el 55 en esas zonas, de zonas que son remotas y están mucho más alejadas de las áreas urbanas. Ahora, lo otro es fortalecer el procedimiento del cambio de suelo, porque si estamos pensando que los que van a entrar a este proceso van a ser aquellos que tengan cambios de suelo, o sea, aquellos asentamientos rurales que se hayan sometido al 55, tiene que tener súper claro las exigencias que se le van a poner y las condiciones y características que se les van a exigir para que esto sea aplicable en la mayor cantidad de los casos. Y de manera también que conserve la lógica de resguardar el área rural para las actividades que son propias del área rural, porque eso también hay que compatibilizar el desarrollo de las ciudades y de las áreas aledañas a las ciudades con toda la preservación de lo rural y de sus características. Ahora, de las materias que yo presenté anteriormente, que fueron parte del diagnóstico del seminario, hay cuestiones aquí, lo volví a poner en la pantalla, que tienen que ver con problemas del área rural y de cómo la entendemos en este minuto. Por ejemplo, lo rústico, la conceptualización que hace el decreto ley de los 3.516 es un uso rústico potencial, pero no exige que nadie demuestre que finalmente el suelo rústico lo va a destinar para una actividad agrícola, ganadera o forestal. Entonces, ahí uno empieza a ver que complementario a tener una ley de regularización que permita sanear las situaciones existentes en este momento con alta ocupación de personas y con una necesidad habitacional primordial, tenemos otra situación de cómo se está administrando el área rural que requiere repensar el 3.516 y los alcances y características que esto tiene para el resto del territorio. Entonces, pensando un poco en esa línea, yo estuve revisando qué hay en este minuto del 3.516, porque en la práctica es un proyecto que se encuentra superado, que las condiciones que tiene y esto de permitir que el suelo se divida en 5.000 metros se ha transformado en un incentivo para que personas compren ese suelo de 5.000 pesos, o sea, de 5.000 metros, compren un par de hectáreas y luego lo distribuyan en parcelas que luego se continúan subdividiendo en pequeños lotes, con situaciones súper tristes. Yo estuve ahora en el verano en Huentelauquén, por ejemplo, en la zona norte, que es una zona que tiene absoluta carencia de agua, y es un territorio Ramsar protegido por la legislación en términos ambientales, y está dividido en parcelitas de 400 metros llenos.
y la gente se abastece con camiones aljibe y con una alta densidad de ocupación en un sector además que desde el punto de vista paisajístico tiene valores increíbles. Entonces necesitamos una normativa que no solo tenga en vista un proceso de subdivisión del suelo, sino que también de los cuidados ambientales que eso se requiera. En este momento, revisando en los buscadores del Congreso, hay 14 proyectos, al menos 6 están en tramitación y son recientes, que se hacen cargo, que proponen la modificación del Decreto Ley 3516 de 1980 en términos de perfeccionar la situación que en este minuto se plantea, de manera de evitar que esto que en este momento estaríamos regularizando por este proyecto de regularización se perpetúe como forma de tratar el territorio. Yo aquí dejé marcado un detalle, ¿no es cierto?, de todos los proyectos que están modificando el 3516, tanto en modificar las superficies como en impedir que se transforme en suelo disponible para el desarrollo inmobiliario, de baja densidad, pero desarrollo inmobiliario al fin. Eso, senador, es mi presentación. Muchas gracias, Vero. Verónica Paz. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión. Don Jorge me instruye para que prorrogue unos 10 minutos. Sí. Sí, muchas gracias, presidente. Valorar obviamente las exposiciones para graficar una temática que está haciéndose cada día más compleja, y lo hemos visto a propósito en centros reportajes en los últimos días, precisamente de verdaderos loteos de ventas de derechos con plena publicidad, y con todo lo que implica eso en materia de muchas modestas familias que a veces buscan este tipo de situaciones para resolver su problema habitacional. Incluso hemos visto en zonas urbanas con estos campamentos que se han dedicado, algunos inescrupulosos, a vender incluso derechos afectando a familias súper modestas. Bueno, y en este contexto, presidente, uno ve en realidad como tres realidades que Vero de alguna manera lo señalaba. Está lo que pasa dentro de las propias ciudades, dentro del territorio urbano, ya con todo lo que implica los temas de loteo irregular y qué hacemos en definitiva o cómo vamos a enfrentarlo. Está una situación media de transición, Vero, que son las zonas suburbanas, la zona periférica, que Patricia señalaba de algunos casos en el Ñuble, de separado algunos pocos kilómetros del límite urbano, ¿verdad? Y que los planes reguladores, primero ya aprobar un plan regulador, alcalde, sabemos lo que eso significa y la demora que eso tiene. Yo en mi región tengo casos incluso que ni siquiera están separados 1 kilómetro, sino que están en la periferia del límite urbano este tipo de loteo. Y además está la situación rural, porque ahí uno entiende, por ejemplo, Vero, que la facultad que tiene el SAC para el efecto de las autorizaciones de las subdivisiones, la subdivisión obliga al SAC a resguardar el interés agrícola de la subdivisión que se está aprobando. O sea, no busca que con esa subdivisión de los 5.000 metros cuadrados ese terreno rural pasa a ser de alguna naturaleza urbana. Se supone, y esto es un engaño que nos hacemos todos, o sea, reconoce el autoengaño que lo hacemos desde la propia institucionalidad pública. Yo tengo casos de loteo que ya ni siquiera están en la periferia, sino que llanamente están en el mundo rural. Si tú te vas entre Coyhaique y Balmaceda, y Gonzalo anduvo por allá hace poco, uno ve a mitad de camino, a mitad de camino entre Coyhaique y Balmaceda, rural, una estepa, ¿no es cierto?, absoluta, proyecto Filadelfia, se venden parcelas. En un entorno donde evidentemente que la autoridad sabe que ese loteo autorizado, esa subdivisión aprobada, no va a tener un fin agrícola. O sea, se cambia automáticamente, no autoengañamos. Por eso vamos a tener que ser hiper rigurosos en ese proceso y ver cómo, me da la impresión, presidente, que este proyecto vamos a tener que darle un reenfoque, no sé cómo hacerlo, pero quizás replantearlo, porque nació con un objetivo y se ha ido desarrollando con la intención de tratar de abordar la problemática global. Y a veces por tratar mucho terminamos por dejar incluso de poder hacer la mirada original que tenía el proyecto respecto del tema urbano. Pero efectivamente creo, presidente, que tendríamos que quizá, bueno, usted ahora como ministro va a tener una tremenda tarea, pero qué bueno que está en esa condición, porque creo que vamos a tener que aquí ver los mecanismos de cómo enfrentar este tema que cada día está adquiriendo mayor dramatismo, además por los daños humanos, sociales que hay detrás, la afectación
a las familias, modestas familias, que a veces incluso gastan sus pequeños ahorros para meterse en estos temas y compran derechos que nunca pueden regularizar. Así que aquí hay una gran tarea. Yo agradecerle realmente la claridad de estos temas y bueno, tenemos una gran tarea y tenemos que salir todos de ella, más aún todavía cuando tenemos o vamos a tener un ministro, ¿verdad?, que conoce el tema desde acá también. Así que tenemos una gran oportunidad, creo, hoy día. Muchas gracias, presidente. Ahora, senador Castro. Sí, gracias, presidente. Presidente, cuando Verónica estaba haciendo la exposición, uno se imagina, cuando uno es conocedor de lo que sucede en las zonas rurales. Entonces, este es un problema gigantesco, 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 porque sabemos que muchas personas son engañadas. Y tenemos de diferentes problemáticas, porque la subdivisión de parcelas de 5.000 metros, obviamente que ahí se genera una propiedad, hay un rol, y se genera una escritura, y se genera una propiedad. Yo creo que ahí es una parte que ese es otro problema que tenemos hoy día el país subdividido en parcelas de 5.000 metros. Y tenemos este problema que son aquellos terrenos chiquititos donde se venden estos derechos y no se pueden regularizar, y que no me cae ninguna duda que en muchos casos, y sobre todo cercanos a las zonas de balneario, son todos venta de derechos. Y ahí tenemos una problemática mayor, porque son segundas casas, en muchos casos es posible que sean hasta terceras casas, y generamos ahí un problema ¿a quién? A las municipalidades, porque las municipalidades después tienen que empezar a recibir las peticiones de alcantarillado, de agua, de urbanización, y que le generamos orden de vuelta. Entonces, cuando Rodríguez estaba haciendo la presentación, yo decía, ¿cómo se soluciona un problema este? Y pensaba que el tema no pasa a lo mejor por prohibir, aquí dice una libertad. Lo que pasa que el que debería colocarle freno a este tema son los notarios y el conservador de bienes raíces. Y de la siguiente manera, primero que todo, ningún notario debería iniciar un proceso de vender derechos de propiedades rurales en derechos así de terrenos que tengan, no sé, por 500, 1.000 metros cuadrados. Y lo otro son el conservador. ¿Por qué el conservador tiene que inscribir derechos? Entonces, yo creo que nosotros debemos apuntar a esa prohibición, porque estas autoridades que son nombradas, que son definidamente conocidas, no deben tener esa atribución, ¿ya? Y lo otro, que ahí debe haber una sanción, porque también el que trata de vender un terreno así, lo primero que debería haber una manera de congelarle esa opción. Muy dueño será, pero creo que si nosotros tenemos una legislación, y habría que ver el sentido de, no de expropiación, pero de prohibición, a que esa persona no tenga ninguna posibilidad de mover ese terreno, ni de cambiarlo de dueño en un periodo, no sé, 10 años. O sea, que tenga ciertas prohibiciones cuando se inicia un proceso de este tipo de venta. Entonces, si nosotros, por intermedio de los notarios, prohibimos que los notarios desarrollen esta escritura o avalen ellos con su firma una venta de un derecho, automáticamente eso debería pasar a esa información, como digo, a una instancia mayor del conservador, y el conservador bloquea esa propiedad por 10 años. Pero buscar de otra forma, no la prohibición de la persona como tal, porque creo que todos tienen derecho a hacer negocios, pero sabemos que este tipo de actividades, de negocios, le genera una tremenda dificultades a todo un sistema. Y como decía el alcalde, la posibilidad de poder regularizar, de poder hacer inversiones públicas, tenemos otro problema, porque es imposible poder pasar por una propiedad privada con recursos públicos. Entonces, no tenemos, estamos en un zapato chino que no podemos darle solución a ninguno de todos los problemas. Y este tema se sigue acrecentando día a día. Y creo que hay esa herramienta, como digo, los notarios, los conservadores, pueden ser personas que nos pueden ayudar a que no se siga generando este conflicto que tenemos. Y lo que está ya hecho, bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede y cómo podemos arreglarlo. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Senador Sandoval. Sí, no, en la mañana conversábamos antes en la reunión que se quiso realizar con el alcalde, planteaba también allí la necesidad del tema de la difusión.
Yo creo que hay mucha gente que efectivamente ante el desconocimiento compra un derecho. A mí me pasó muchas veces, me acuerdo, en planes de saneamiento de propiedad rural en la región de Aysén. En algún minuto el Ministerio de Bienes Nacionales entregaba título de dominio, entregaba la carpeta, y muchas veces el poblador recibía su carpetita, y ¿qué es lo que hacía? Era su tesoro, la metía debajo del colchón, y ahí quedaba. Pero nunca perfeccionaba el título que se le estaba entregando con su inscripción en el conservador de bienes raíces. Entonces hay mucha desinformación, y creo que efectivamente coincide con el alcalde que en la mañana señalaba que falta también un poco de mucha difusión respecto de este particular, de qué son y cómo se construye en definitiva una propiedad, particularmente para la gente modesta. Y incluso más en este proyecto yo creo que vamos a tener que, no sé cómo enfrentar, pero vamos a tener que abrir quizá un mecanismo complementario en su tramitación. Y lo que señala Castro aquí, el senador, y el senador también algunos, aquí está la indicación a propósito 54 en esta norma, que señala que la modificación del artículo 15, los conservadores de bienes raíces, atendía las provisiones establecidas en los artículos 55 y 136 de la Ley General, deberán denegar la inscripción de aquellos títulos que directo o indirectamente pudieran implicar la formación de una nueva población, barrio, loteo o subdivisión de un predio. O sea, vamos a ver que de alguna manera algo se ha avanzado a través de este tema de indicaciones en las inquietudes que se plantean, pero me da la impresión, presidente, que vamos a tener que quizás ampliar un poquito más el contexto. Gracias, senador. Mira, tenemos dos posibilidades, que decir este proyecto le falta bastante tiempo o tomar una opción por un camino más corto, o sea, decir, lo que está más claro que es lo urbano, sancionarlo ahora, o sea, resolver el tema de lo que está dentro del perímetro urbano, ¿ah? Y por lo tanto sacar un proyecto con lo urbano y algunas normas de lo rural que sean obvias, la que recién acaba de señalar respecto a la inscripción en la notaría, en fin, algunas normas más esa es una posibilidad. Respecto al 3516, hay 14 proyectos, se nos informó ahora, o 17, no sé cuánto era, 14, y todo indica que eso no alcanzamos a incorporarlo acá. O sea, esto habría que ver ligándolo a los 14 proyectos que hay. Y desde el Ministerio me ocuparía de constituir una comisión interministerial, porque aquí no han entrado los distintos ministerios, al menos en nuestra discusión, parece que en agricultura sí, y tratar de llegar con algo lo más consensuado posible, con un proyecto muy rápido. O sea, aquí estamos contra el tiempo por las razones que ha dicho la diputada y que ha dicho en todos lados. Entonces está por todos lados. ¿Cómo llegamos a este nivel? La verdad que cuesta. Bueno, pero llegamos. En el caso del 3516 tenemos el tema del registro. Yo creo que hay que tener un registro de toda la propiedad de una determinada comuna que han aplicado eso y en qué estado están, quiénes son los propietarios, etc. Necesitamos que el Servicio de Impuestos Internos las recorra todas, porque recorre algunas y otras no, y no les cobre las contribuciones. Necesitamos que haya fiscalización, como decía el senador Sandoval hace un rato, para ver si efectivamente tienen uso rural o cambiaron completamente y por lo tanto esta condición especial la pierde. ¿Qué pasa en el caso que la pierda? Esa es una cosa que hay que aclarar, porque eso no está claro en el 3516. Respecto al 55, yo no sé lo que ocurrió, porque el 55 también es de zona no urbana. En la minuta que hicieron ustedes, Verónica, con Janet, se planteaba precisar las condiciones de aplicación del 55. El 55 son propiedades hasta 1000 UF las que se podían, ¿no es cierto? Tenía un límite. Habría que ver qué otras cosas inducen a crecer por la vida del 55, porque la verdad que la ley en esto no es tan amplia, ¿eh? Bueno, no sé cómo lo estarán. Respecto a las DOM, aquí se dijeron hartas cosas respecto a las DOM en zonas rurales. Se dijo que la DOM tenía que autorizar, regularizar ciertos loteos dependiendo de las características de la zona. Eso fue lo que se dijo acá, en la minuta de Verónica. Bueno, yo creo que el tema de la venta de derechos, a mí me encantaría poner algo en este proyecto, ¿eh? Poner algo al menos en eso, porque poner lo de los notarios, poner lo de la venta de derechos y de la publicidad, que es lo último que tú señalabas, o sea, exigir, habría que ver cómo formularlo. Poner lo urbano más 2 o 3 cosas de lo rural y hacer un oficio al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Agricultura respecto a la situación que estamos viviendo con el 3516, adjuntando los antecedentes que nosotros tenemos y los 17 proyectos, si es necesario, por lo menos los títulos, y diciendo que esto es urgencia. Eso me sirve a mí para, asumiendo el Ministerio, convocar a una instancia interministerial y empezar rápidamente a buscar una solución. Si ustedes
O sea, sacar este proyecto con unos poquitos agregados de no urbanos y luego el resto sistematizarlo y ver cómo pedirle a estos dos ministerios que asuman su responsabilidad. Perdona. Presidente, yo no sé, la venta de derechos, eh, no sé si puede ser constitutivo de delito. Si uno lo lleva a ese nivel, no sé si para eso, entonces habría que revisar, porque efectivamente aquí alguien lucra con esto, y lucra engañando a la gente, lucra a ver, generando una dificultad a las municipalidades del Estado de Chile. Entonces, no sé si se alcance para generar una condición de delito, porque si es delito, el notario automáticamente, al momento que aparezca firmando un papel medio trucho de una u otra forma, tiene que informar este tema rápidamente y esa persona que está vendiendo tendrá que ser, no sé, pues detenido, multado y además de eso, que esa propiedad no puede ser movida durante 10 años. Tener algo que nos permita poder parar este cuento, si no vamos a seguir destrozando el país, que no tiene nada que ver con lo urbano, porque en lo urbano sabemos que hay una condición diferente, entonces lo urbano... Habría acuerdo para avanzar en lo urbano, agregando un par de cosas y terminar ojalá la próxima semana esto que nos pidió Urrutia también. Y paralelamente una carta a los dos ministerios dando los datos que nosotros tenemos, los problemas, la minuta que se nos acaba de presentar ahora, el seminario que tuvimos, a los dos ministerios diciéndole, mire, aquí hay un problema que no da para más. O sea, eso lo... Gonzalo, ¿qué propone usted? ¿Cómo lo ve? Antes que se vaya. Gracias, presidente. No, concuerdo plenamente con todo lo que se ha señalado. Agradezco mucho la intervención, especialmente la diputada y los senadores por lo que mencionaban de todos los temas, pero lo de los notarios y los conservadores es muy relevante, frenar la entrada a los loteos irregulares. Como dijo el senador Sandoval, hay una indicación para eso relacionada con los conservadores y que se desglosa en bastante detalle. Que se deniegue en base a ciertos indicios, ciertas presunciones, porque aquí no va a decir directamente estoy conformando un loteo irregular. Esto mis colegas abogados lo camuflan de manera bastante ingeniosa. Entonces hay que buscar la manera también de cerrar las puertas a la estafa, básicamente, que se están planteando en esta materia. Respecto al último que usted señalaba, senador, yo también concuerdo en que se puede aprobar bastante de las normas, especialmente las relacionadas con los asentamientos urbanos, y dejar algunas cosas establecidas respecto a lo rural. Una mención expresa a la venta de derechos, el tema de la publicidad. Yo creo que todo eso tiene mucho sentido y los oficios también. O sea, eso también, como usted señaló, le da un buen antecedente a usted para conformar esta comisión de trabajo para abordar el 3516 de manera interministerial, porque efectivamente aquí debe verse el tema con agricultura. El tema de la superficie mínima tiene que ver con una cuestión de la viabilidad de desarrollar proyectos de uso agrícola. Entonces, no basta con... Hay otros proyectos que cambian el número, de 5.000 a 5 hectáreas, y el punto no pasa necesariamente por eso. Es un poco más complejo que la sola superficie. Entonces, ese tema hay que discutirlo con la agricultura, concuerdo plenamente, o concordamos plenamente con eso, es que creo que la estrategia que se está planteando es súper adecuada, avanzar en lo que se puede avanzar, con sentido de urgencia, y con el mismo sentido de urgencia, avanzar en una propuesta integral al tema del 3516 que aborde toda la complejidad que tiene una norma que, como dijo Vero, está superada en la práctica. Eso, presidente. Bueno, si les parece, concluiríamos que la Secretaría hace el oficio a partir de esto, o sea, el oficio para los ministerios. Yo agregaría en el oficio también la idea de sanción a quien comete el fraude, quien encabeza un proceso irregular. Yo ojalá que le pusieran un nombre por lo menos ficticio, esto que se llamaba antes loteo brujo, era mucho más condenatorio, irregular, casi todo irregular en este país. Entonces, bueno, ahí habría que ver. Y respecto... Senador. Sí. Senador, espérese, déjeme concluir y le doy la palabra inmediatamente, diputada. No, entonces, el oficio acá para el proyecto. ¿Es posible, Gonzalo, Janet y Verónica, que en los próximos días tengamos una revisión de las indicaciones con esta perspectiva en la parte urbana y el agregado rural que le haríamos y tenemos ya un proyecto con unas indicaciones consensuadas? ¿Será posible? No, Gonzalo, antes de irse, le quedan 10 días. Sí, no, pero ya, pues, no, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y ahí en trabajo conjunto con Janet y con Verónica y los demás asesores de los senadores. No hay un problema en tener algo, ojalá de aquí al lunes. Viernes para que lo pueda revisar al lunes o el lunes. Muy bien. Ideal. Ya. No. Sí, sí. Oiga, bueno,
diputada, y después Janet si quiere cerrar con algo. Diputada, le ofrezco la palabra, perdón. No, solamente hacer el pie nuevamente, senador, que bajo lo que decían los demás diputados, o sea, hoy día la ley permite a los presidentes de las Cortes de Apelaciones poder, ¿no es cierto?, instruir a los notarios bajo el artículo 136. Entonces yo creo que también eso es una herramienta que no sé por qué no se ha hecho, claro. Y sería súper bueno poderla tomar, eso se lo dejo a ustedes. Y de mi parte solo agradecerle, senador, y a todos los miembros de la Comisión de Vivienda por escucharnos, porque de verdad que es un tema que resolver, y no me cae la menor duda que usted como ministro nos va a apoyar sin duda en esto, senador Montes. Muchas gracias, diputada. Diputada, usted leyó unas propuestas de indicación, ¿lo podría hacer llegar aquí a la Secretaría porque nos puede ayudar para formular al menos la parte de los notarios, que yo la encontré que está bastante desarrollado? ¿Sí? Sí, bien. Eso lo hacemos yo le digo a Victoria que se comunique con los asesores. Muy bien. Janet, ¿usted quiere agregar algo? No, nada. Alcalde, ¿quiere agregar algo? Que lo veo ahí. ¿Lo que tiene en la espalda suyo es un loteo? Mire, les voy a decir, maravillosamente, yo me vine a la primera oficina, que era alcaldía, la primera alcaldía del municipio. Yo ocupé la oficina que era de la DOM y solicité que fuera nuevamente la oficina de alcaldía. Esto es la piedra de nuestra comuna El Quisco. Esto es símbolo. Esto es lo que se trata. De esto significa, yo lo voy a mover así y que se vea. Entonces, en El Quisco se construía con piedra, eso fueron las primeras partes, incluso con ordenanza, y por eso me quise venir acá. Eso es lo que se trata, lo que ven detrás mío. Ya, y voy a dejar de nuevo nuestra bandera que está ahí, que es importante que se vea detrás. Primero que todo, agradecer también que hayan tomado nuestra propuesta de esta indicación, porque creo que es válida más que para el Quisco, es para todo el país. Sobre todo, yo daba un ejemplo, Quebrada Verde en Valparaíso, completamente toda depende de esta modificación. Entonces, el Quisco se lo agradece nuestra provincia de San Antonio, y gracias por la oportunidad que nos dieron, senador Carlos Montes, y las mejores parabienes en lo que viene usted como ministro y a todos los que están en la sala. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Verónica, Gonzalo. Lo queremos estrujar las últimas horas. Y Janet, muchas gracias a todos los miembros de la... ¿Están los demás asesores ahí, no? Sí. Bueno, entonces los otros 3 están anotados. Aquí estamos presentes. ¿Ah? Aquí estamos presentes también. No se ven. Aquí senador presente Victoria Fullerton. ¿Y de dónde están ustedes? Bueno. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y muchas gracias a todos. Gracias, buenas